Muy buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada. El último mes de abril, 30 de abril en estos momentos, 18 grados de temperatura. Estamos desconcertados con la temperatura que sube y baja, muchísima humedad. Ya vamos a ir con el pronóstico del tiempo, pero antes saludamos con muchísimo gusto a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM. También por señal abierta, 6.1 y por YouTube. Un saludo especial, antes de que me olvide, a trabajadores y trabajadoras del medio rural que hoy también están festejando su día en un feriado no laborable, pago no laborable. Así que bueno, saludos a todos aquellos que se desempeñan en el campo. Vamos ahora sí a repasar el pronóstico del tiempo para las próximas horas y decirles que viene con alta humedad. Las temperaturas, la máxima irá hasta los 21 grados en esta jornada. Se prevén chaparrones y algunas precipitaciones según el pronóstico de meteorología. ¿Qué pasará mañana, miércoles 1 de mayo, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras? También se prevén precipitaciones, pero en caso de producirse serán bajas. Hay baja probabilidad de precipitaciones, las temperaturas extremas ubicadas entre 13 y 19 grados, esto es para el área metropolitana. Sí vienen chaparrones para el jueves 2 de mayo, que las temperaturas extremas irán descendiendo, 10 y 16 esas temperaturas y chaparrones se esperan para el jueves 2 de mayo. Este es el pronóstico de meteorología para las próximas horas. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Decirles que hay cambios en el precio de los combustibles a partir de esta medianoche. El precio de las naftas registra un aumento, el precio del gasoil una baja. Esto lo vamos a compartir más adelante. Un decreto del Poder Ejecutivo que se conoció en las últimas horas, difundido por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. También vamos a estar hablando del caso a nivel parlamentario, del Frente Amplio, que pide la renuncia del ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, luego del ingreso de un buque de Estados Unidos sin la autorización parlamentaria requerida por ley. De este tema también vamos a estar profundizando. También de campaña electoral, hubo anuncios ayer de noche. El senador blanco Juan Sartori no se va a presentar como precandidato presidencial y anunció que apoyará a Álvaro Delgado de cara a las elecciones internas del 30 de junio. En estos momentos, en la previa del Día de los Trabajadores, el Sindicato de la Construcción decretó un paro nacional de 9 a 13 horas tras la muerte de un trabajador de 66 años en el departamento de Maldonado. Estaba trabajando en una agroveterinaria cuando falleció y se produjo este siniestro. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, para hablar de varios temas, pero sobre todo de un estudio que presentaron en los últimos días que tiene que ver con el impacto del hidrógeno verde y sobre todo con el desarrollo laboral en el interior del país. Pero no será el único tema que abordaremos, porque además estamos en la previa, como dijimos, del Día Internacional de los Trabajadores. Así que muchos temas para compartir, pero hay más. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos una ventana a las calles de Montevideo para saber por dónde circular, por dónde no? Ahí ven el pavimento mojado. Esto es producto de la humedad, no de la lluvia. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real en las redes sociales cualquier cambio en la circulación. Les contamos que, como adelanto, Saldaña da Gama entre Melitón González y Tomás de Tesanos, hasta las 2 de la tarde va a estar cortada la circulación por trabajos de hormigonado. Nicolás Piallo entre Francisco Bilbao y Rizal, el corte será hasta el mediodía por trabajos también de hormigonado. Pasaje Huajay, esquina Ricardo Lorenzo, se cortará hasta las 5 de la tarde y el corte se extenderá durante todo el mes de mayo. También no se va a poder circular entre Charrúa, entre Gaboto y Magallanes hasta las 6 de la tarde, ni tampoco por Joaquín Secoilia entre Cornelio Cantera y 8 de octubre, que la calle estará cortada hasta las 6 de la tarde. De igual modo, Joaquín de Salterain entre Ana Monterroso y Rivera va a estar interrumpida la circulación hasta las 7 de la tarde.
Y como dijimos, hay cambio en lo que es la cotización de los combustibles. El Poder Ejecutivo resolvió subir la nafta, las naftas super, 1,5 pesos por litro. A partir de la medianoche de este miércoles, el precio final será de 78,04. Además, el Ejecutivo determinó una baja en el precio del gasoil de 0,97 por litro en su precio de venta al público, que estará ubicado en 53,92. El Supergas, en tanto, continuará con su costo actual de 80,75 pesos el kilo de venta al público, y las tarifas de los combustibles fueron informadas, como dijimos, por el Ministerio de Industria, Energía y Minería a través de un comunicado. Y también uno de los temas de la jornada que sigue trabajándose en este día tiene que ver con el anuncio que hizo el expresidente José Mujica respecto a su enfermedad. Y bueno, hay repercusiones internacionales, pero ayer Mujica lo anunció en conferencia de prensa, que tiene un tumor de esófago y que su situación es comprometida desde el punto de vista que hace ya varios años que sufre una enfermedad autoinmunológica. El diagnóstico surgió tras un chequeo médico que se realizó el viernes. Que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones, lo cual crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía. Todo eso lo están evaluando los galenos, haciendo análisis celular, cómo sigue esta historia. Yo les quiero transmitir que mi vida, más de una vez, anduvo la parca rondando el cáter, pero me siguió pastoreando todos estos años. Seguramente que por obvias razones, esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre, y veremos lo que pasa. Mientras tanto, mientras pueda, yo voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar y entretenido con mis verduras, con mis gallinas, porque no se cambia de matungo al final del río. Me hacen un claro mensaje a los jóvenes, a las personas más jóvenes, de que vale la pena vivir, que no se pierda el tiempo en cualquier cosa, no distraerse de las cosas importantes, el mensaje de Mujica. La médica personal del expresidente, Raquel Panoni, dijo que aún quedan estudios por recibir para definir concretamente el diagnóstico que se le sugiere a Mujica como paciente. La ex vicepresidenta Lucía Topolansky, que es esposa de José Mujica, dijo al país que esos exámenes pendientes permitirán determinar el tipo de cáncer, además su virulencia y si está afectando a alguna otra parte del cuerpo. Y acá hay repercusiones nacionales que se fueron sucediendo a lo largo de la jornada. Algunos lo expresaron por redes sociales, otros se comunicaron directamente por teléfono, como es el caso del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que habló por teléfono con Mujica, le transmitió su solidaridad y quedó a la orden para cualquier cosa que pueda necesitar. El expresidente Julio María Sanguinetti fue otra de las personas políticos uruguayos reconocidos que se solidarizó con Mujica, lo hizo a través de la red social X. También lo hizo la precandidata presidencial del Frente Amplio, Carolina Cose, quien escribió un posteo poco después de la conferencia de prensa del líder del MPP. Cose, en rueda de prensa anoche, contó que lo había llamado a Mujica, remarcó que el exmandatario debe hacer lo que considere mejor para él en este momento.
También a través de X, Cose le deseó fuerza al expresidente y cerró su mensaje escribiendo «Estamos contigo». Desde la cuenta oficial del Frente Amplio se expresó un mensaje similar, citando el posteo del MPP con el resumen de las palabras del expresidente. Desde el Partido Colorado, el también expresidente Julio María Sanguinetti, mientras tanto, le expresó solidaridad y esperanza a Mujica, a quien definió como colega. Desde el Partido Nacional, el senador Juan Sartori y el senador suplente Sebastián da Silva también se expresaron en X. Da Silva escribió un posteo extenso en el que citó la noticia dada a conocer por Mujica y deseó que el exmandatario siga haciendo lo que más le gusta. En alusión a su tractor, agregó: que disfrute ese bruto John Deere que tanto le envidio, que corte la alfalfa que me comentó que plantó el año pasado y que siga peleando por sus ideas, que no se me caiga, que siga siendo un adversario duro y un colega en el amor a la naturaleza. Por último, desde el Poder Ejecutivo, entrada la tarde, el único integrante del gabinete que se había expresado en X era el ministro de Trabajo y Seguridad Social y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien expresó su pena por la situación y saludó al expresidente y también a su esposa, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. Y las repercusiones siguieron a lo largo de toda la jornada, como decíamos, también durante la noche, pero también hubo presidentes, expresidentes que se solidarizaron y saludaron a Mujica a través de las redes sociales. El presidente de Brasil, Lula da Silva, le escribe al hermano Mujica: mi admiración y solidaridad, susurraron la lucha por un mundo mejor, siempre estuvimos juntos en los momentos buenos y en los difíciles, mucho cariño y fuerza míos y de Janja para vos y Lucía, escribió Luis Ignacio Lula da Silva en la red social X. También el expresidente boliviano Evo Morales, a quienes vemos también en pantalla: hago llegar un abrazo fraterno al compañero Pepe Mujica, estoy segura que logrará vencer esta nueva batalla contra la enfermedad, respetamos su larga trayectoria política, sus aportes a la integración latinoamericana, espero que pronto podamos encontrarnos para conversar sobre el rumbo de nuestra patria grande, escribió el expresidente boliviano. También lo hizo Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno español, que fueron algunas de las personalidades que se hicieron eco del anuncio de Mujica. Se pronunció el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, el expresidente de Colombia Ernesto Samper, también lo hizo la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, entre otras personalidades, incluso del mundo del espectáculo, que dio la vuelta esta noticia dada por el propio Mujica. El precandidato por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, dijo que Mujica es una guía en lo humano y también en lo político. Tras la conferencia de prensa, dijo que hay que tomar sus palabras y redoblar los esfuerzos para un país mejor. Lo dijo apenas terminada la conferencia de Mujica. Nos compromete a todos más que nunca, porque él mismo nos dice que hasta el final de sus días va a seguir con el mismo compromiso de siempre. Y creo que es una invitación a todos los que estamos a redoblar los esfuerzos, fundamentalmente por lo que él siempre nos ha marcado y por lo que otros también lo han hecho, que es pelear para tener un país mejor. ¿Alguna idea teníamos, dijo recién? De hace unos días, claro, de que andaban algunos problemas de salud, pero no con detalle. Y lo otro es cómo él no pierde la oportunidad de hablarnos de lo más importante, que hablarnos de la vida y el valor de la misma. En este momento lo reitera, lo hizo siempre y ahora cobra otra fuerza, así como cobra fuerza la noticia, porque no es una noticia solo nuestra, nacional, sino que también va a tener una repercusión mundial por lo que él siempre ha transmitido, que es esto mismo. ¿Y qué significación tiene en su vida política y en su vida en general, Mujica? Una guía, en todo punto de vista. Política y humana también, ¿no? Porque, yo qué sé, no dejas de admirar, o no dejas de reconocer que ahí hay una referencia que te marca hasta para los temas hasta los más íntimos, los familiares, laborales y, por supuesto, qué hacer en política. Vamos a cambiar ahora el eje de la información. La precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, visitó la sede de SUINAU, el Sindicato de Trabajadores del INAU, donde fue consultada además por esta campaña de recolección de firmas de cara a concretar un plebiscito previsional junto con las elecciones nacionales. Ante la insistencia de los referentes de la coalición en que debe fijar posición y el argumento de que el electorado debe saber lo que piensa, Cose dijo que el Frente Amplio se tomará su tiempo y es ella quien debe conocer qué piensa la gente para luego tomar una definición al respecto.
Creo que sin querer, durante el devenir del tiempo, hemos puesto la carreta delante de los bueyes. Porque se me dice es importante que la gente conozca la opinión de un líder, de una líder. Yo soy frente amplista, yo soy de izquierda, y en realidad es al revés. La que tiene que conocer la opinión de la gente soy yo. No es al revés. No es que la gente tiene que escuchar lo que piensa un líder para ver lo que hace. El líder tiene que saber lo que está pasando en la realidad para ir formando su opinión. Por eso yo no me voy a apurar. Porque además de escuchar a los técnicos, yo tengo que entender las distintas realidades también. No es solo un tema técnico, es muy importante el tema técnico, pero no es lo único. Entonces, no me voy a apurar y creo que si algo debiéramos haber aprendido en nuestra autocrítica es a no apurarnos y a no adelantarnos a los ritmos naturales de los procesos cuando nos permiten tiempos que este proceso nos lo está permitiendo. Y se siguen conociendo distintas encuestas. Esta vez fue la consultora Cifra que dio a conocer anoche en Canal 12 los últimos resultados de la encuesta, donde a nivel partidario en el Frente Amplio se achicó la brecha entre Orsi y Cose. En el Partido Nacional se sigue consolidando la supremacía de Álvaro Delgado. Según los datos divulgados en Canal 12, en la interna del Frente Amplio, entre 3 candidatos, 46% prefiere a Yamandu Orsi, 41% a Carolina Cose y 6% a Andrés Lima. La diferencia entre Orsi y Cose es hoy de 5 puntos. Si se miran las preferencias del 58% de los Frente Amplistas, que dice que seguramente concurrirán a votar el domingo 30 de junio, la diferencia entre Orsi y Cose se achica apenas a 2 puntos, 47 y 45% respectivamente. La interna del Partido Nacional tiene consolidado a Álvaro Delgado, 51% lo apoyaría, Laura Raffo tendría un 30% y Jorge Gandini un 8%. La diferencia se amplía aún más cuando se analizan las preferencias de quienes seguramente votarán. Entre los más entusiastas, Delgado cuenta con el apoyo del 53% y Raffo con el 29%, mientras que Gandini mantiene el 8%. Y se siguen moviendo piezas de cara a la interna del 30 de junio, y esta vez en el Partido Nacional, porque el senador Juan Sartori definió que no se va a presentar como precandidato presidencial y apoyará a Álvaro Delgado. En su declaración hizo un video público a última hora de la tarde, dijo que lo une con Delgado un respeto mutuo y las ideas. La victoria del Partido Nacional es el único camino, no tengan dudas. No podemos volver atrás a tiempos en donde los uruguayos perdíamos puestos de trabajo y calidad de vida. Y como orgullosamente blanco que soy, reafirmo mi compromiso con mi partido y con dar todo mi esfuerzo para que ganemos las próximas elecciones. En este momento solo hay una opción, y con el respeto que me merecen los otros precandidatos del Partido Nacional, he decidido apoyar el camino de Álvaro Delgado para que sea el futuro presidente de nuestro país. Con Álvaro nos unen muchas cosas. Además de un respeto mutuo, nos unen las ideas. La visión de un país que genere más y mejores oportunidades de trabajo, donde estemos mucho más conectados al mundo y tengamos más bienestar para todos. El precandidato Álvaro Delgado, una vez conocido el anuncio de Sartori, escribió un tuit en su cuenta de la red social X en el que agradeció la confianza de Sartori y llamó a avanzar por un Uruguay de oportunidades para todos. Y nos vamos ahora a tiendas del Partido Colorado, porque allí Andrés Ojeda, también precandidato por el Partido Colorado, se mostró orgulloso por los elogios vertidos por el ex candidato presidencial, ex canciller Ernesto Talvi, quien elogió a Ojeda y a la generación joven. Aseguró que tiene un diálogo fluido con Talvi, quien le agradeció por recoger el legado colorado. Al Partido Colorado, ¿qué le puedo decir? Que ha vuelto a sus raíces liberales y progresistas, está en una etapa muy vibrante de renovación, tiene 7 precandidatos a la presidencia de la República para las elecciones primarias de junio y realmente de la generación joven que viene detrás nuestro, así que veo el futuro del Partido Colorado con mucho optimismo. Sobre esto, Andrés Ojeda dijo que es un espaldarazo enorme y un gran orgullo que Talvi se haya expresado públicamente después de varios años de absoluto silencio. Para agradecerle públicamente un gran gesto que creo que no debe haber sido fácil, tomando en cuenta de que él está fuera de esta actividad ya hace mucho tiempo, pero realmente para esta campaña y para mí en lo personal
es muy importante. ¿Cuál es su diálogo hoy con Ernesto Talvi? El diálogo es fluido, es bueno, charlamos bastante, es una persona que nos permite intercambiar los temas país, él sigue dedicado a la investigación para América Latina, razón por la cual la conversación con él siempre tiene un grado de riqueza importante. Es una cabeza privilegiada, académica, que se ha dedicado a estudiar durante muchos años los temas del país, así que yo hoy voy a aprovechar todos estos micrófonos para agradecerle su generosidad. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, va a participar mañana en el Día Internacional de los Trabajadores, acto convocado por el PIT-CNT, que será su último día como ministro, porque el 2 de mayo tiene pensado renunciar. ¿Quién va a asumir? Será el actual subsecretario, Mario Arizzi, y bueno, Mieres dijo que se va conforme con su gestión y que se retira con más empleo del que comenzó su gestión. Ir al acto del 1 de mayo es un ejercicio de democracia, de pluralismo y de respeto. Es decir, obviamente tenemos diferencias muy grandes, particularmente en este momento que el PIT-CNT acaba de impulsar una iniciativa que me parece realmente muy equivocada, profundamente equivocada. Independientemente de eso, allí vamos a estar, porque siempre hay que mantener las líneas de diálogo en una democracia. La democracia es pluralismo, es diversidad, es heterogeneidad y obviamente vamos a escuchar al movimiento sindical. Yo me voy, digamos así, con la sensación y con los datos de que nos retiramos con más empleo que cuando empezó esta gestión, es decir, todos los indicadores de empleo están por encima del 2019, incluso de años anteriores, estamos hablando de indicadores que están en el nivel del 2015. Va a quedar el subsecretario actual, Mario Arizzi, como ministro, y Daniel Pérez, de mi partido, que es director de empleo, va a pasar a ser el subsecretario, y la directora de empleo va a ser también del Partido Independiente, la contadora Rosana Fagalde. Y bueno, también vamos a estar ahora hablando de lo que va a ser el acto de mañana, 1 de mayo, convocado a partir de las 10 de la mañana allí en Libertador y La Paz, pero bueno, con otras novedades vinculadas a el ámbito laboral, no muy buenas. Está nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Buenos días para todos. Nos vinimos a la sede del Zunca porque hoy se está realizando un paro parcial hasta la hora 13 por el fallecimiento de otro trabajador, esta vez en el departamento de Maldonado. Es el cuarto en lo que va del año, las cifras preocupan y mucho. Y además vamos a estar conversando de las principales reivindicaciones en esta previa del acto del 1 de mayo. Y estamos con el secretario general del Sindicato de la Construcción, Daniel Diverio. Gracias por estos minutos. Diverio, ¿cuáles eran las características de esta obra donde fallece el trabajador? Bueno, buenos días. En realidad era una obra, más que una obra, era un galpón que se estaba haciendo algunas reparaciones, en este caso cambiando unas chapas, y bueno, y el trabajador, por supuesto, sin ningún tipo de elementos de protección personal, generó que bueno, se cayera a esa altura y eso, la consecuencia del golpe, le trajo la muerte. Un cuarto compañero fallecido. Y la totalidad de los compañeros fallecidos se dan justamente en lugares donde no están organizados, pero fundamentalmente donde la informalidad y la irregularidad es lo que está acampando. Entonces estamos claro que no solamente denunciando la situación de la precarización y la desregulación del empleo, que entre otras cosas genera estas cosas, sino también el reclamo con más firmeza de lo que es una fiscalía especializada en siniestros laborales, que estas cosas las laude y bueno, y a los responsables, si los hay de estos escenarios, que se hagan cargo, ¿no? Esta va a ser una de las reivindicaciones que se va a encontrar mañana en conjunto con todas las de la plataforma de la Central Sindical. Bueno, mañana está claro, mañana 1 de mayo, la Central va a hacer algunos anuncios que tal lo va a hacer mañana, pero tiene que ver, está claro, con un proceso que se ha dado en el país donde la precarización, la caída del salario y la desregulación está acompañando esto. O sea, hemos tenido algunos casos, como el caso de Balsa Asociados o otros temas más, otros lugares más, y creo que la Central en el día de mañana va a hacer propuesta, claro, concreta, sobre dentro de los planteos para quienes quieran gobernar el Uruguay en un futuro, pero también denunciando y reivindicando algunos escenarios que estamos viendo con mucha complejidad en estos días, ¿no?
Tiberio, mañana además se inicia la campaña contra la reforma de la seguridad social por el plebiscito ya con las firmas aprobadas. Sí, primero que nada que mañana va a ser primero un saludo y va a ser el primer acto de masa donde nuevamente se va a anunciar las firmas alcanzadas, pero también un reconocimiento y un saludo a los miles y miles de militantes que tuvieron que ver con esto. Mañana va a ser un día donde también se van a dar algunas líneas por dónde va a ir nuestra campaña. No va a haber novedades en ese sentido porque nuestra campaña va a ser muy austera, pero sí, lo mismo que hicimos con la firma es salir a hablar con el conjunto de la población, puerta a puerta, obra por obra, fábrica por fábrica, en los talleres, en las ferias, en los almacenes, dando nuestros argumentos para que en octubre la mayoría de la población nos acompañe con el voto suficiente para implementar la reforma que nosotros estamos planteando. Y ojalá que se den los debates que tengan que darse con argumentos para que la gente tenga mayores conocimientos y en consecuencia pueda tener mejor decisión. Mañana el acto central también que es en la Avenida Libertador y a la altura ahí de La Paz. Es un acto que es muy importante, pero hay que destacar que hay más de 40, 50 actos en todo el país, en todos los departamentos, particularmente en la zona metropolitana también, y esos actos que son más chicos, que de repente son mucho más modestos, solo le damos la misma jerarquía porque son el acto del PCNT, donde va a haber un trabajador o una trabajadora trasladando lo que es la opinión de los trabajadores en un día tan especial como el 1 de mayo, ¿no? Tiberio, ¿cómo van a rebatir de cara a esta campaña por el plebiscito todas las críticas que están surgiendo y ahora con más fuerza por parte del gobierno? Bueno, yo creo que cuando nosotros iniciamos la recolección de firmas, escuchamos algunos argumentos que eran terrorismo verbal, ¿no? Decir, el dinero de los trabajadores que lo tienen ahorrado se lo vaya al PCNT, vaya a saber para dónde. Lo otro, si sale esto va a venir una situación fiscal que el país se va a derrumbar. Lo tercero, que esto no va a resolver. Sin embargo, y eso habla a veces de cierto menosprecio a la inteligencia de la gente y del pueblo. Cuando salimos a hablar con la gente, particularmente en los barrios, no solamente que con los argumentos la gente acompañó con la firma, sino que muchos de esos que firmaron fueron parte después de los que salieron a recolectar firmas. Entonces nosotros toda la confianza en la inteligencia de la gente, que justamente con argumentos pueda resolver para qué lado pegarle. Entonces, ojalá que la campaña sea una campaña con argumentos, pero argumentos que sean sostenibles, porque si no, está claro que va a ser un intento de permanentemente de sacar del eje la realidad. Entonces, nuestra campaña, vuelvo a reiterar, va a ser discutiendo con la gente y si hay posibilidad de debatir, no hay problema, se debate, sean los técnicos, sean los políticos o con quien corresponda. Ojalá que tengamos una campaña, vuelvo a reiterar, donde la gente tenga la información suficiente para saber cuál es el destino real de la seguridad social, que es un tema central para el conjunto de los uruguayos y las uruguayas, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a ustedes por darnos el espacio. Bueno, Pilar, tenía la palabra de Daniel Tiberio a propósito de la previa del acto de mañana y de este paro que se está realizando desde las 9 de la mañana hasta la hora 13 por el nuevo fallecimiento de un trabajador. Bien, muchísimas gracias, Juliana, por esta información y de alguna manera seguimos hablando de temas laborales porque Pablo Blanchard, que es economista e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas, realizó una revisión sobre investigaciones académicas vinculadas a la reducción de la jornada laboral. Destacó que en los casos estudiados ni el empleo ni la productividad disminuyen en caso que se reduzca la jornada. En los últimos 30 años han habido estudios que analizan desde la economía empíricamente las consecuencias que han tenido reducciones de la jornada laboral, tanto en Europa, en Asia, como en algún país de América del Sur, y lo que se encuentra es que no hay efectos ni positivos ni negativos sobre el empleo que sean estadísticamente significativos. O sea que estas reducciones de la jornada laboral no parecen ni generar incrementos en el desempleo, ni tampoco lo contrario. Una cosa que tal vez parezca un poco obvia, pero no lo es tanto, que al reducir la jornada laboral legal, se reduce efectivamente la cantidad de horas que las personas trabajan. Uno podría pensar que tal vez si te reducen la cantidad de horas formales que puedes tener en un empleo, las personas podrían reaccionar a eso consiguiéndose una changuita aparte, pero eso en promedio no es lo que pasa. En promedio se reduce la cantidad de horas que las personas trabajan efectivamente, entonces estas políticas son efectivas para reducir la cantidad de horas que en promedio una sociedad trabaja. Reducciones de la jornada laboral o bien incrementan la productividad
o bien la mantienen constante. Y eso va en línea también con lo que predice la teoría, sobre todo de que jornadas laborales extensas generan que sobre el final de la jornada los trabajadores tienden a fatigarse y por lo tanto a ser menos productivos o incluso a cometer errores que pueden terminar generando un producto de peor calidad o incluso atentando contra la propia salud del trabajador. Vamos a cambiar de tema. Hoy podrían realizarse las formalizaciones de las personas detenidas tras las peleas ocurridas en las inmediaciones de Nuevo Centro Shopping el pasado domingo, que además fue convocada por las redes sociales, a través de las redes sociales. Este lunes la fiscal Mirna Busic realizó controles de detención, tendrá que resolver si imputa algún delito a los detenidos. También interrogó a los policías que realizaron el operativo, entre los que hubo también 2 lesionados. La fiscal de adolescentes de segundo turno, Mirna Busic, que tiene a cargo la investigación, confirmó la detención de las personas, 9 por zona 3 y 11 por otras dependencias policiales. La Fiscalía realizará un análisis profundo de los videos, por lo cual no está previsto ninguna formalización para el día de hoy. Además, hay una persona adulta que fue citada por la fiscal Patricia Rodríguez para el jueves. Cientos de personas, en su mayoría adolescentes, se concentraron en las afueras del Shopping Nuevo Centro alrededor de las 15:30. A esa hora se había difundido a través de redes como TikTok que se pelearían 2 jóvenes identificados como el Chepe y Dante, pertenecientes a bandas enemigas de distintos barrios montevideanos. Con dicha convocatoria como punto de partida, múltiples disturbios tuvieron lugar en la zona que incluyeron peleas entre grupos de jóvenes. Según informaron desde el Ministerio del Interior a MBD Noticias, la policía venía monitoreando la convocatoria desde hacía días y tenía previsto actuar en caso de que sucediera. Del operativo participó la Guardia Republicana y la Unidad de Caballería. Se usaron balas de goma y un camión hidrante. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, se pronunció ante los sucesos de violencia. En su cuenta de Twitter sostuvo que no van a permitir este tipo de acciones violentas que atentan contra la seguridad de las personas e hizo un llamado a la responsabilidad de los padres. El Ministerio del Interior analizará hoy la situación en un comando que realizará en Fraiventos, donde se encuentran hoy sus autoridades. O sea que vamos a seguir en la actualización de las siguientes ediciones de MBD Noticias, cómo sigue este tema en esta jornada. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando de varios temas, de hidrógeno verde, de la construcción con el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal. Ya venimos. En este segundo bloque de MBD Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Gracias por venir esta mañana. No, un gusto, buen día. Buen día. Hace unos días la Cámara de la Construcción presentó un estudio sobre el impacto de hidrógeno verde en Uruguay, que busca desarrollar un nuevo sector productivo, así lo planteaban, y también fomentar el desarrollo en el interior del país. Sabemos que recién se están dando los primeros pasos, que es una cosa que es a largo plazo, pero ¿cuáles son, si pudiera sintetizar, los principales resultados o conclusiones de este estudio? Bien, antes del estudio, primero, lo que creo que estamos es ante la posibilidad de un nuevo combustible en el mundo, de un cambio importante a nivel energético en el mundo, salir de los hidrocarburos, petróleo, gas natural, carbón eventualmente también, y pasar a cosas más sustentables como podría ser el hidrógeno verde. Verde quiere decir que se hace con un método sustentable, ¿no? No en base a hidrocarburos. El hidrógeno es romper la molécula de agua y descomponer el hidrógeno del oxígeno. Ese hidrógeno se puede usar como combustible directo como gas o hacer combustibles sintéticos juntándolo con CO2, por ejemplo. No la quiero complicar, pero quiero decir, estamos frente a una industria naciente. O sea, es una industria en el mundo. Que en el mundo están dando a distintas velocidades, sobre todo en Alemania, Francia, Europa, Estados Unidos, China, Japón, Corea. Hay distintos niveles de cómo están avanzando con el hidrógeno. Uruguay tiene la posibilidad de colgarse en esto que se está dando y empezar a correr esa carrera. Tenemos una cantidad de cosas a favor ya para arrancar, pero hay deberes para hacer. Entonces, desde la Cámara de la Construcción, que en definitiva promovemos que se invierta en infraestructura, en general, inversión en general, nos parece que apuntalar una industria naciente, como le decimos, es importante. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un convenio
con el observatorio de la Universidad Católica, el Observatorio de Energía, para estudiar un poco qué le hace falta, cuáles serían los factores habilitantes, es decir, qué habría que hacer para ayudar al desarrollo de esta industria naciente, ¿no? Y ahí identificamos 3 pilares, básicamente, los que se trabajó, que es la infraestructura. Tenemos ya infraestructura como para dar los primeros pasos. De acá al 2030, por ejemplo, se analizó la infraestructura en cuanto a redes eléctricas, puertos, ferrocarriles, carreteras. Tenemos, bueno, la conclusión es que tenemos una buena base de infraestructura, hay que invertir un poco, pero hasta el 2030, si más o menos los proyectos que están en la vuelta se van confirmando, hay una buena base, capaz que hay que reforzar alguna infraestructura y alguna infraestructura nueva, pero es manejable. Ya para proyectarnos para mucho más adelante, 2040, 2050, tal vez haya que hacer inversiones mucho más grandes en infraestructura. El segundo capítulo sería el recurso hídrico, es decir, realmente hay un problema con el uso del agua, nos vamos a generar un problema, porque tampoco nos vamos a poner a producir hidrógeno verde y tener un problema con el agua. Entonces dijimos, en lugar de talentear, vamos a estudiar a fondo cuánta agua consume, esa agua es renovable o no es renovable. Y bueno, se estudió a fondo eso y se vio que el agua de todos estos proyectos, los primeros por ejemplo, no es un número importante de volumen de agua, además es renovable. En Uruguay no se olviden que el 95% del agua que llueve no la capturamos y se va a los ríos y se va al río de la Plata después. Claro, no es lo que opinan los ambientalistas que dicen, bueno, están preocupados primero porque no conocen bueno, pero hay números. Y, por ejemplo, si usan el agua del subsuelo, ¿cómo queda? Es decir, ¿cómo se privilegia el consumo humano? Cuando tuvimos hace bien poco una seca que comprometió el consumo. Perfecto, por eso. Yo creo que hay distintos proyectos de hidrógeno, algunos que utilizan, uno en particular creo que está planteado utilizar agua subterránea y otro que no es agua subterránea, es agua de ríos. El de agua subterránea, el agua subterránea también se renueva. Hay que ver el volumen y además... Y la calidad. Y es una también, pero la calidad hoy en día las aguas se tratan casi todas, ¿no? Hoy hay tecnología. Sí, bueno, pero hay costos que a veces hacen que sea imposible. El costo caería dentro del proyecto del inversor que lo va a hacer. Y hay ingeniería desarrollada en el mundo para tratar el agua. Pero acá lo importante es discutir con honestidad intelectual y con números y realmente hablar. ¿Son volúmenes que va a afectar? ¿Tiene recuperación esa agua o no tiene? Nos vamos a meter en un problema y hay que discutirlo con números, con honestidad. No fue concluyente el estudio. No, el estudio es concluyente que el agua que se precisa para los primeros proyectos es el 1% del agua que se utiliza hoy. Inclusive hoy se utiliza muchísimo más agua para riego, para el arroz y para otras cosas, que es mucho más de lo que se pretende utilizar para estos proyectos. O sea que el uso del recurso hídrico es un tema que se analizó en este estudio. Y luego hay otra cosa importante, que es la normativa. ¿Tenemos una normativa adecuada para desarrollar una industria naciente? Bueno, entendemos que hay que hacer cosas, hay que mirar algunos otros modelos de otros países, cómo se transporta la energía en las redes, trabajar un poquito el marco legal, el normativo, para mirar algunos ejemplos y para poder tener algo parecido a lo que pasó en algún momento con la industria forestal. La industria forestal no nació por casualidad, se hizo un marco, después se desarrolló y tenemos hoy en día un país productor de celulosa, madera, y que atrajo inversiones enormes, ¿no? Entonces, algo así habría que hacer en el hidrógeno. Y con respecto a los impactos ambientales, digo, eso está también previsto, porque eso es como que es el punto o uno de los ejes que a nivel del mundo también se está trabajando, ¿no? Justamente, el hidrógeno verde, para que sea hidrógeno verde, tiene que ser sustentable. Tiene que manejar el recurso hídrico con responsabilidad, tiene que manejar el CO2 que capture, que sea biogénico y no que sea un CO2 que viene de hidrocarburos. Es decir, tiene que, para ser verde y que nos lo compren en el mundo, va a haber que certificar que es sustentable. Y si no, no nos sirve. Claro. Uruguay nadie va a apoyar un proyecto de ese tipo.
que no sea sustentable. Se dice, no sé si es una hipótesis máxima, que se puede llegar a emplear hasta 3.000 personas en el interior del país, porque por lo menos uno de los estudios que se había planteado, o se firmó desde el Poder Ejecutivo, es la posibilidad de instalar una planta de Paysandú, que usted me decía, bueno, viene como para un tiempo más. Y hablando de estos 3.000 empleos, más allá de que deben ser para la construcción de la obra y no para el mantenimiento, digamos, el funcionamiento habitual, ¿qué pasa con el tema de seguridad? Pienso porque justo hoy tuvimos hay un paro del Zunca con respecto a la muerte de un trabajador. Las empresas o desde la Cámara de la Construcción se sigue atentamente con el cumplimiento de que las empresas, que los asociados hacen del tema en materia de seguridad. Bien, la primera parte de la pregunta es lo de los empleos que genera el hidrógeno. Hay 3 o 4 proyectos grandes, yo creo que la cantidad de empleo que pueda generar en la etapa de construcción es bastante más, capaz que 3.000. Después, obviamente, en la operación va a ser mucho menos, pero es una actividad que la vemos bien desde el sector de la construcción. O sea que esperamos que pase algo en esto en los próximos 3, 4, 5 años. Nosotros en la Cámara estamos en la misma línea que el Zunca en cuanto al cuidado de la seguridad en nuestras obras, de todas las empresas de la Cámara y de la industria en general. Lo que pasa es que la Cámara representamos 100 y tantas empresas y hay muchas que no son de la Cámara. Por ejemplo, este accidente lamentable, que hoy hay un paro por eso, no es una empresa de la Cámara. No con eso quiero decir que nos vamos a lavar las manos. Con el Zunca venimos trabajando hace mucho tiempo en cómo mejorar los niveles de seguridad en las obras y levantar esa vara. Y creo que tenemos muchas comisiones de trabajo, a través de los fondos se capacita también para eso. O sea, ¿es más problemático en las empresas grandes o en las pequeñas el cumplimiento de las normas de seguridad? Creo que no va en un tema de grande o pequeño, va en un tema de la profesionalización de todos. Desde el procedimiento constructivo que se diseña, de los equipamientos que uno pone en la obra y del profesionalismo del trabajador para cuidarse el mismo también. Porque la seguridad arranca por uno cuidándose uno mismo. Si tengo el cinturón, me lo dieron y no me lo enganché, me lo tengo que enganchar. Ahora también, ¿tengo las condiciones para engancharme el cinturón o no me pusieron las condiciones? Y ahí está la parte de la empresa. ¿La empresa me capacitó para usar bien los elementos de seguridad que me dieron o no me capacitó? Entonces es compartida totalmente esto. Entonces acá no se puede decir ni empresa chica ni empresa grande, hay empresas chicas que hacen muy bien las cosas, pero es algo que hay que entender lo que es entre todos que hay que mirar la seguridad, no se mira de una parte sola. Yo pienso porque a veces se han producido en los últimos tiempos, no tengo las cifras en la cabeza, pero más en el interior o en el medio rural, donde capaz que son, que capaz que no hay empresas de construcción directamente, sino son albañiles o algo. Obviamente, está bien la pregunta, obviamente las empresas más formales, más establecidas, que inclusive reciben más controles, ¿no? Cuidan mucho más ese aspecto, aunque el accidente a veces fatal pasa en un descuido que uno no se le pasó a analizar el riesgo. Pero es verdad, hay a veces obras, colocar techo, chapa en un galpón, hacer un pozo en el interior, y a veces hay gente que está en la construcción, pero ni siquiera está formal en la construcción. Y bueno, eso es muy difícil de controlar, porque lo formal lo podemos trabajar. Lo que no está en el radar es muy difícil llegar a ese, y ahí es donde tenemos un punto débil. Ruibal, estamos en la previa de un 1 de mayo y no podemos desconocer la situación del sector de la construcción, bueno, que ha tenido sus altos y bajos. Le pregunto una evaluación sobre eso, cuando además hace unos días se conoció el cese de 400 trabajadores de una empresa, la empresa Balsa, que construía barrios privados allí en el departamento de Canelones. ¿Qué evaluación hace sobre eso? Y la falta de cumplimiento en este caso parece que de aportes de los trabajadores que no estaban vertidos al Banco de Previsión Social. Bueno, ¿cómo manejan eso desde la Cámara? La primera parte también, la actividad en la construcción está en un buen nivel en los últimos años. Estamos 55, 56 mil trabajadores cotizantes en el BPS, es un buen número, apuntalado en 2 pilares básicamente, la construcción de edificios, básicamente la arquitectura, de la mano del marco de la ley de vivienda promovida, y las obras
viales y en el interior del país. Esos son los dos pistones, dos pilares que aguantaron. En particular, de lo que tú me hablas del conflicto es un desarrollador, que no hay ninguna empresa, por lo menos de la Cámara de la Construcción, vinculada a eso, pero es más que nada un desarrollador que integró y se puso también a hacer la construcción de los propios proyectos. No está tampoco en nuestro radar. Yo creo que es un problema puntual, no es un problema de la industria. Creo que son al final 270 trabajadores. Son una cantidad para lo que es Uruguay. Sí, son una cantidad que esperamos que puedan ser reubicados. Hay un tema que el trabajador de la construcción está muy acostumbrado a veces a cambiar, porque las obras empiezan y terminan, ¿no? No es como una industria estable. Todas las obras empiezan y terminan algún día. Lamentablemente este tipo de terminación de obras por esto nadie lo quiere, ¿no? Pero yo creo que esos trabajadores van a resolver y van a conseguir trabajo. Sobre todo los buenos trabajadores que tengan oficio siempre es más fácil. Es una cantidad importante, pero yo creo que la industria lo puede absorber. Otro problema es la gente que compró y hizo esfuerzo para comprar y no sabe si va a tener su casa o qué es lo que va a tener. Ese es otro problema que también hay que mirarlo, ¿no? Es un problema más complejo que solo el trabajador que hay que conseguirle trabajo, sino todos los otros que perdieron. Y eso creo que hay que analizarlo como un hecho puntual, no hay que magnificar, no es una epidemia en el sector, pero bueno, son cosas que uno no quiere que pasen. La última, la del estribo, y tiene que ser cortita, ¿no? Mire el compromiso que le pongo. Pero ya se entregó todo lo que tiene que ver con las obras del ferrocarril central. La obra sí está cerrada, ¿no? Entregada. ¿Cómo fue? ¿El costo? ¿Se ajustaron a los costos? ¿Está todo bajo control o hubo necesidad de ampliar lo que estaba previsto? La obra está entregada, el ferrocarril está operando. Cada día más se pasa de los camiones de carga al ferrocarril. Nosotros no hacemos la operación, hicimos la construcción y ahora la tenemos que mantener. La obra se extendió en el plazo y en el costo. Y esto es una PPP, no nos olvidemos que esto es un pago por disponibilidad, porque así fue que lo decidió el gobierno. Participación público-privada. Para hacerlo dentro del marco de la ley de PPPs. Entonces, es una obra que se financió por los privados y que se va cobrando en cuota durante 15 años. Y sí, la obra tuvo primero una ampliación del PP de 2% y una segunda ampliación de 2,5%. Y es una obra la obra en sí de unos 1.200 millones de dólares, es la obra pública más grande de la historia del país. Luego el método de financiamiento hace que llegue hasta los 2.700 millones de dólares, pero es por la forma de pago, como todas las PPP, como las escuelas, las rutas. Esa es la modalidad de pago en cuotas y el mantenimiento durante todos esos años y las reinversiones que hay que hacer. Porque en una PPP uno se obliga a mantener la infraestructura en el mismo nivel hasta el final del periodo. Entonces cada tantos años hay que reinvertirle para que no caiga la infraestructura. Alejandro Rubal, nos quedan muchísimos temas, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno, gracias. A la orden, muchas gracias a ti. Y nosotros ahora seguimos con otros temas, porque el proyecto Cruzar, que pretende sistematizar todo lo que tiene que ver con la información de archivos del pasado recientes vinculados al terrorismo de Estado, estuvo presente en un encuentro regional sobre el procesamiento de datos de estos archivos. Cruzar llena un vacío que debería llenar el Estado. De los documentos a los que logramos acceder, que son pocos, igual son un montón, son 3 millones de documentos, son fotos, ¿no? Y a esas fotos la intención es convertirla en información buscable, accesible, para dar evidencia de lo que sucedió. Relatan procedimientos y formas de trabajar, sesgos a la hora de, por ejemplo, elegir a quién investigar y a quién no, y en qué momento. A veces tenemos una historia como de periodos en la dictadura más o menos represivos. Bueno, a veces los datos nos dicen otra cosa. Pero es un trabajo muy difícil desde un punto de vista técnico. Nunca tuvo de forma sostenida un refuerzo presupuestal que permita que gente haga lo que hoy hacemos, voluntarios y voluntarios cuando podemos, o docentes como parte de sus otras tareas, o estudiantes
¿sí? Yo creo que el Estado uruguayo le debe al país asignarle presupuesto a resolver estos problemas, porque esto es un problema para la sociedad uruguaya. O sea, la dictadura es como que algo que nos sigue pasando en la medida en que alguien puede, por ejemplo, decir alegremente que hubo una teoría de los 2 demonios, ¿sí? Mientras vos no tenés evidencia clara, pública e incontrastable de que eso no es así, es un problema para la democracia. Y es un problema para la democracia hoy en día. Bien, y vamos a hablar ya al cierre. Bueno, culminó la 10ª fecha del torneo Apertura. Peñarol derrotó 3-0 a River Plate en el Estadio Campeón del Siglo y continúa como líder a 4 puntos del escolta Progreso y a 6 de Nacional, que está tercero. Más temprano, Racing le ganó de local 2-0 a Fénix en el Parque Osvaldo Roberto. Vemos a Jove Goles. Racing se quedó con el Clásico del Oeste, le ganó 2-0 al Centro Atlético Fénix. Eris de los Santos, vean cómo acomoda el cuerpo, golazo del número 14 para abrir las acciones en Sayago. Así se celebró. Y Agustín Alanís corre, es cierto que se va abriendo un poco, pero tiene toda la noción y la visión para colocarla contra el palo del arquero paraguayo Pedro González. Peñarol le ganó 3-0 a River en el Campeón del Siglo y sigue en lo más alto de la tabla del torneo de Apertura. Gastón Ramírez a los 8 minutos abre la cuenta para el equipo de Aguirre. Tiago Galeto en contra. Va a aumentar acciones para el conjunto aurinegro, que estrenó indumentaria en su estadio. Y Leo Fernández a los 26 de complemento la victoria. Peñarol 3, River 0. Bien, hasta aquí esta primera edición de MBD Noticias. Ahora quedan ustedes en compañía de Ciudad Viva. Nosotros volvemos con la actualización informativa. Rosina Mallarini a las 13 horas, 18:55. Y bueno, pasamos al jueves a las 8 en punto de la mañana con las primeras noticias de TV Ciudad. Feliz día para todas las trabajadoras y los trabajadores. Mañana buena jornada. Que pasen muy bien.